Esta teoría de la infectología clásica de la medicina tradicional china nos acerca un poco a el concepto de las enfermedades por calor. El Shan Han Lun, que ya lo revisamos, si no lo han visto les dejo el link por acá arriba, trata acerca de las enfermedades por viento frío. Ese viento frío que es un factor patógeno que ingresa al organismo y va pasando a través de 6 capas. Esta teoría, que son la teoría de los 4 niveles, 4 capas o las enfermedades por calor, ¿sí? El Wenbing, hace referencia a una gran escuela médica que no está conformada solamente por un médico, sino por médicos muy famosos, que realmente esta teoría no es una teoría antigua como el Shan Han Lun, viene siendo una teoría un poco más contemporánea, que nos habla acerca de un factor que viene siendo viento-calor, va ingresando por ciertas capas, definiendo, por supuesto, en cada una de las capas una caracterización con respecto a síntomas. Así que sean ustedes muy bienvenidos a esta teoría, que es una teoría de los 4 niveles, una teoría dentro de la infectología que es supremamente importante para nosotros, los que aprendemos acerca de medicina china, esperando que ustedes la puedan aprovechar y esperando que ustedes puedan aprender mucho en esta nueva entrega. Sean ustedes muy bienvenidos a esta presentación de 4 niveles o Wenbing Lung. Bueno, como les he dicho, bienvenidos todos ustedes. Mi nombre es Gabriel Andrés Pinzón. Acá les dejo mis direcciones de contacto. Muchísimas gracias a todos por su apoyo, que es un apoyo incondicional para mi trabajo que hacemos en este trabajo de enseñanza para todos ustedes. Bueno, vamos a empezar hablando un poco acerca de esta teoría de los famosos 4 niveles. Y quiero empezar hablándoles a ustedes que no es una teoría antigua. ¿Sí? Miren que la teoría realmente más importante que tenemos, que siempre nos dicen en todas las escuelas de medicina china, es la del Shan Han Lun, enfermedades por ataque por viento y frío, por supuesto que ya revisamos ese tema, pero estamos hablando de una teoría, en este caso de infectología, que se acerca hacia los años 1600, o sea, es una teoría mucho más contemporánea, ¿no? Se le denominó entonces a este conjunto de grandes médicos, ¿sí? Porque no fue uno, como lo estábamos viendo en el Shan Han Lun, ¿sí? En este caso fueron varios, que a través de sus procesos de observación fueron determinando cómo en este caso un factor que era viento-calor iba penetrando a través de 4 capas. Bien, las capas vamos a hablarlas entonces de una vez. Son 4 capas, como si fuera el ser humano una cebolla. La primera capa es la capa Wei Qi, la capa defensiva o del chi defensivo. La segunda capa es la capa del chi, ¿sí? La tercera capa es una capa del chi nutritivo o yin chi o yin shui en muchas escuelas, pero nosotros lo conocemos como yin chi, ¿bien? Del chi nutritivo. Y la capa más profunda es la capa shui, o sea, la capa de la sangre, ¿de acuerdo? Ocurre lo mismo que en el Shan Han Lun. ¿Sí? A medida que el factor patógeno va penetrando, va dando unos síntomas que nos permiten a nosotros clasificar y entender un poco dónde está el factor patógeno, en cada capa está, pero también decimos que entre más externa esté, pues el pronóstico de mi paciente va a ser mucho mejor. Entonces, digamos que con respecto a la teoría de capas es algo muy similar con respecto al Shan Han Lun, a las enfermedades por viento frío. ¿Bien? Pero entonces esta gran escuela, este gran conjunto de médicos se le denominó la escuela de las enfermedades por el calor. Uno de los autores más importantes que tenemos acá en la escuela del calor es Zetian Shi, ¿sí? Él escribió un libro que se llamó La diferenciación en enfermedades calientes, ¿ok? Y hizo uno de los grandes aportes para esta identificación de los patrones por 4 niveles. Esta escuela, la escuela de las enfermedades por calor, y sus médicos más representativos dieron origen, uno de ellos, a otra teoría de infectología que es muy famosa, que es la teoría de los 3 yaos, ¿sí? Cómo a través de ese concepto que tenemos de yaos, un factor patógeno va pasando, empezando por yao superior, yao medio, yao inferior, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a verla como
pues la escuela del calor, ¿no? Entonces eso es importante, se remite a la dinastía Ming, años 1600, ¿sí? Y la Qing temprana, por supuesto. Bien, entonces vamos a verlo a través de patrones sindromáticos en qué escuela pues nos estamos ubicando. Bien. ¿Qué tiene de importancia esta escuela? Porque es importante definirla un poco y por qué cambia un poco esto del Zhang Han Lun. Acá hay algo que a mí me parece supremamente clave. El Zhang Han Lun decía que el factor patógeno tenía la capacidad de entrar a través de poros de la piel, de los puntos más distales, los puntos pozo, y que por ende, dentro de los grandes autores del Zhang Han Lun, nosotros tenemos, ¿sí? Dentro de estos grandes autores, nosotros podemos empezar a trabajar a través de ciertos puntos de acupuntura que detengan la progresión a través de la entrada de esos puntos, que son los puntos más superficiales, conectados de alguna manera con la piel, ¿de acuerdo? Y el factor patógeno no solamente entraba a través de ahí, sino también podía entrar a través de la nariz, a través de la boca, ¿de acuerdo? Eso es el Zhang Han Lun. ¿Qué cambia acá? Esto realmente es algo novedoso, porque entramos a un aspecto más de infectología y hablamos que ellos decían, no señores, qué pena con ustedes, el factor patógeno no ingresa por los poros. O sea, el hecho de que ustedes tengan el contacto con un factor patógeno, ¿sí? Como lo establecíamos dentro de la escuela de Zhang Han Lun, eso no quiere decir que tenga una posibilidad de ingresar a través de los puntos pozo. De acá, que no hay una importancia en trabajar teoría de canales a través de los puntos distales, puntos pozo, o trabajamos con puntos arroyo, o trabajamos con puntos mar a través de los canales o de los niveles, ¿sí? Que correspondía. Sino ellos dicen algo que es muy novedoso, que tiene una importancia dentro de la infectología moderna, y es que el factor patógeno está ingresando a través de la boca y de la nariz. Algo muy similar a lo que ya veníamos hablando o lo que venimos hablando dentro de las enfermedades infecciosas. Sí, que ustedes pueden leer cualquier libro, texto de infectología, y pues que sí tiene, pues obviamente muchísimo sentido. Bueno, entonces eso es algo importante. ¿Qué tiene de importancia las enfermedades y esta escuela del Wenbing o la escuela del calor? Uno, que todas se manifiestan con fiebre, por supuesto. El calor es un factor patógeno de muchas características yang que tiene esa importancia de elevar la energía yang en el cuerpo, entonces nos va a ocasionar dos cosas, o síndromes de calor o síndromes de fuego. ¿Listo? Que eso es importante. El factor patógeno entra por la nariz y la boca, acá dejamos de lado la piel, tiene una característica muy infecciosa, que eso es algo que de pronto no entrábamos a considerar tampoco del Zhang Han Lun. La característica infecciosa es que es algo mucho más moderno, ¿sí? Dentro de la infectología. Hablando un poco de cómo se transmiten, pues hablamos de virus que ocasionan fiebre, al final y al cabo. Eso es lo que estamos hablando en la escuela del calor, ¿sí? Entonces, ellos ya decían, si hay alguien enfermo con ese factor patógeno, tiene una capacidad de transmitirlo a otro paciente, pero es el viento calor que se me está ingresando a mí, yo tengo la capacidad de transmitirlo. Estamos hablando lo mismo que un virus, llámese el que sea, tiene la capacidad de que el huésped tenga, bueno, pues lo incube, lo desarrolla dentro de él, pero tenga una capacidad de transmitirlo a otros seres humanos, que eso no lo tiene el Zhang Han Lun. Bien. El desarrollo sintomático es bastante rápido, entendiendo un poco la naturaleza que tiene el calor, a diferencia un poco del frío. Nosotros veíamos en el Zhang Han Lun que había un frío que a medida que pasaba por capas se iba convirtiendo un poco más en calor. Bien. Pero acá miren que de una vez estamos hablando de calor. O sea, ustedes no van a tener acá, digamos, ese factor frío. Acá no lo vamos a ver tanto, ¿sí? Sino vamos a ver un desarrollo bastante rápido a través de las capas. ¿Listo? Y realmente miren que el Zhang Han Lun hablaba de 6 capas. Nosotros estamos hablando acá de 4 nomás, ¿no? Las enfermedades que causan enfermedades por calor tienen una fuerte tendencia a lesionar el yin. El yin, obviamente, entendiendo un poco que el calor es un factor patógeno muy yang, que tiene la capacidad de acabar con el yin en el cuerpo. El yin en el cuerpo son los líquidos orgánicos, por ende vamos a tener muchos síntomas asociados a tos, asociados a sequedad, porque el calor lo que termina haciendo es, pues precisamente eso, ¿no? Entonces, esas son las características de manera global de este tipo de enfermedades. Bien. Todas las enfermedades calientes son causadas por el viento calor, ¿sí? Al igual, el frío entra al cuerpo, pues acompañado del viento. Entonces, el viento es el motor que permite la entrada directamente hacia el cuerpo, ¿no? Entonces, acá vamos a verlo ya como viento calor,
que era algo que no veíamos, por ejemplo, en el viento frío. ¿Listo? No toda invasión de calor, de viento calor, causa enfermedad caliente. Eso es importante determinarlo y eso tiene que ver más con un factor que es el factor de bloqueo que hace el viento, ¿sí? Pero ya les voy a explicar un poquito por qué puede llegar a pasar, ¿no? Pero bueno, lo vamos a ir viendo un poquito. Entonces, no toda invasión, pero ya les voy enseñando un poquito más adelante. Las enfermedades por calor son mucho más virulentas, más infectocontagiosas que las enfermedades por viento frío, ¿no? Entonces se transmiten más rápido, tienen esa capacidad de desarrollar síntomas mucho más rápido, pero definitivamente ellos decían, la Escuela del Calor decía, este gran conjunto de médicos, que pues definitivamente son mucho más virulentas, ¿no?, que la enfermedad por viento frío. Son características por ocasionar más calor, sí, obviamente más calor intenso, por ejemplo, que un viento frío, por supuesto, es lo que vamos a ver. Entonces hay que determinar un poco la diferencia que podemos llegar a tener entre calor y fuego, ¿ok? El fuego destruye mucho, que puede ser, vamos a ver algunos síndromes asociados a fuego en este caso, y el calor, pues que sí ocasiona muchas cosas. Bueno, entonces hay que entender muy bien la naturaleza del factor patógeno. Por ahí tengo una presentación de factores patógenos para que ustedes entiendan acerca de esto. Bien, miren lo interesante, ¿no? ¿A qué se asemeja? ¿Sí? Clínicamente es más relevante que el Shanghai-Lun. Pues sí, efectivamente. De pronto es una teoría para los que somos médicos que uno dice, pues tiene mucho más sentido, ¿no? Mucho más sentido hoy en día con lo que conocemos de la infectología año 2023, ¿sí? Tiene mucho más sentido con ciertas cosas, ¿no?, que el Shanghai-Lun, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, eso es algo importantísimo entenderlo para nosotros. Bien. Entonces, ¿qué les decía yo? Que primero inicialmente vamos a tener un viento, en este caso un viento que va a ser el viento calor invadiendo, ¿sí?, que es este factor que vamos a tener acá, que va a atacar la primera capa. ¿La primera capa cuál es? Pues la capa del Weiqi, ¿sí? Esa es la capa del Weiqi, la primera capa que va a recibir. ¿Qué es lo que pasa? Uno, que en esta capa principalmente el viento calor lo que va a tender a generar, ¿sí?, es inicialmente síntomas de calor. Que si ustedes recuerdan en el Shanghai-Lun, ¿sí?, si uno quiere hacer una semejanza con el Shanghai-Lun, pues la capa que realmente empieza a generar el calor no es la capa Taiyang. La capa Shaoyang es una capa intermedia, entonces hablamos de una capa que se llama la capa Yanning, donde está representado el estómago con el intestino grueso. Y aquí vamos a tener entonces la presencia de calor. Entonces uno puede decir, pues, ¿a qué se asemeja tener un viento calor invadiendo la primera capa? Porque va a ocasionar fiebre y la capa Yang del Shanghai-Lun que ocasiona fiebre, ¿cuál es? Pues la capa Yanning. Entonces, vamos a hacer una semejanza con el Shanghai-Lun como para que ustedes vayan mentalmente un poco asociando eso, que es bien importante. Bueno, ¿qué más tengo acá? Que a partir de que el viento calor está invadiendo, pues lo que va a hacer es, si no hay nadie que lo detenga, pues en este caso el chi defensivo es el que está defendiendo, pues él va a pasar a la siguiente capa, y la siguiente capa que tenemos en los 4 niveles se conoce como la capa chi. O sea, la capa chi, ¿sí?, es la capa más representativa donde están los órganos, donde está la afectación de cada uno de los Sangha. ¿De acuerdo? Entonces, muy semejante ya a capas incluso Yin, ¿sí? Las capas Yin del Shanghai-Lun, ya estamos hablando entonces, pues, de una afectación similar. Entonces, en la capa Chi, ¿qué dicen? Pues es que acá ya hay afectación. Miren lo característico que ellos dicen. Ya yo tengo un síndrome que se llama flema-calor en pulmón, en vaso o en estómago, ¿sí? O sea, estamos hablando ya de órganos. Bueno, pasando por el Yanmin, también el Yanmin es estómago, entonces uno dirá, no, pues el Chi también. Lo que estamos hablando precisamente de Chi es que ya hay afectación del Sanfu, ¿ok? O sea, ¿listo? Que eso es importante, ¿ok? Que se compara entonces con quién. Por ejemplo, lo que está descrito cuando el factor patógeno penetra capas Yin en los 6 niveles, en el Shanghai-Lun. Porque en los 6 niveles ya decimos que en capas Yin hay síndromes más de insuficiencia, o sea, el factor patógeno está causando es insuficiencias en órganos. Pero acá, según las enfermedades del calor, causa son síndromes de exceso, ¿sí?, en los Sanfu que termina afectando, en la capa Chi, ¿ok? Capa Chi, ¿listo? Determinada. Recuerden que acá hay 4 capas: Wei Chi, Chi, Chi nutritivo, Yin Chi y la capa Shui, que es la capa más profunda. O sea, ahí ya la muerte está cerquita. Bueno, entonces eso es importantísimo entrar a considerarlo, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo una semejanza entre los dos
¿sí? Los dos tratados de infectología más importantes que tiene la medicina tradicional china. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Entonces, ¿qué podemos decir? Pues si ustedes quieren empezar a comparar un poco, ¿sí? Yo puedo decir entonces, pues ahí están las 4 capas. Decimos que el chi defensivo, pues es un síndrome exterior, ¿sí? Y lo vamos a clasificar. Dentro de los 8, dentro del Bagang de los 8 principios de diagnóstico, pues nosotros decimos, es un síndrome exterior, ¿sí? Cuando está en capa Wei, o semejanza a las capas Yang del Shanhan Lun, ¿listo? Que eso es importante. Bien, ¿qué tenemos adicional nosotros? Pues que el factor patógeno ya penetra, entonces hablamos, ya cuando afecta capas chi, pues ya estamos afectando Sanfu de entrada. Yo les puse el ejemplo, ahí hay flema, calor en 3 órganos, ¿sí? Que lo vamos a ir desarrollando, por supuesto. Uno en pulmón, en vaso y en estómago, ¿sí? Entonces uno dice, no, ya hay afectación. ¿Qué es lo que pasa? Les voy a hacer, digamos, una cosa muy general, pero dicen los textos en medicina china que de acá para acá no hay compromiso de la vida, ¿sí? O sea, puede haber calor y puede haber síndromes de exceso de exceso en órganos, como pulmón, el vaso, el estómago, ¿listo? Hay síndromes de exceso, ¿sí? Pero en estas 2 primeras capas la vida no está comprometida, o sea, no hay compromiso de funciones vitales todavía, a menos que ya tengamos una afectación profunda de estas capas. A pesar de que a través de la capa chi, pues ya estamos considerando síndromes internos, ¿ok? Que muchos de ellos son síndromes de exceso, a diferencia del Shanhan Lun. Nuevamente les repito, en el interior, en las capas yin, hablábamos de síndromes de insuficiencias, que tenían muchas manifestaciones o de calor o de frío, ¿sí? Por ejemplo, la capa Shaojin, ¿sí? Que eran síndromes de calor por insuficiencia o frío por insuficiencia. En este caso vamos a tener muchos síndromes, más que nada de exceso. Bueno, eso es. Enfermedades por golpes, enfermedades de calor. Bien, vamos a empezar entonces de una vez hablando, ¿sí? Porque pues no hay muchas capas, pero sí es importante que ustedes vayan caracterizando un poco, bueno, las principales diferencias. Nivel 1, el chi defensivo, estamos hablando del Wei Chi, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que tengo? Tengo es un patrón muy importante, ¿sí? Vamos a ver los patrones que se pueden manifestar a través en esta primera capa que es el Wei, ¿no? Entonces yo tengo el patrón de viento-calor que es el más común, ¿sí? Es el ataque en el que el viento y el calor entra al cuerpo humano. Está bien. Hay otro patrón que se llama calor de verano, que es un golpe de verano, ¿sí? Eso es importante. Hay otro que es muy parecido al calor estival, en muchos textos se define como calor estival, que es la combinación del calor con humedad. Y eso se llama humedad-calor, lo vamos a colocar así. O hay otro patrón que es un calor que es muy seco. A diferencia de la humedad, fíjense que el calor-humedad, pues ya el nombre por sí lo explica solo, ¿sí? Ya vamos a ver algunos síntomas, ¿ok? Pues hay afectación del calor, pero con presencia de lesiones que pueden ser incluso húmedas. En cambio, el calor seco sí seca todo. Y hay mucha manifestación de calor, que eso es importante. Pero bueno, el principal patrón que vamos a ver en este caso es el patrón de viento-calor, que es el más común de todos, ¿de acuerdo? En la capa Wei. Entonces, ¿viento-calor qué es? Pues viento-calor es esto, ¿no? ¿Sí? Viento-calor es un viento asociado al calor. ¿Qué es lo que ocasiona literalmente? Uno, un gran bloqueo. Por eso el dibujo que les estoy colocando acá no es porque a mí me guste, sino tiene algo representativo. Y tiene que ver con el ataque del viento, ¿sí? El viento lo que hace al final y al cabo es bloquear el recorrido de los meridianos. Y en este caso, como estamos hablando de un ataque superficial, ¿dónde está el Wei Chi? Porque es que el Wei Chi en medicina tradicional china viaja a través de unos pequeños lúos, los lúos más superficiales, que vienen entre la piel y los meridianos tendinomusculares, ¿no? Entonces, no solamente existe el meridiano que ustedes conocen, el meridiano principal, por eso hay que saber muy bien de canales para poder entender este tipo de cosas, pero bueno, se los voy a resumir rápidamente. Las capas más superficiales del cuerpo, si yo hablo de meridianos, estoy hablando de canales, estoy hablando de las zonas cutáneas, ¿sí? Que hace referencia a la piel, y debajo de la piel vienen los meridianos tendinomusculares. Esos no son los principales vienen un poco más debajo,
¿sí? Más profundo. Pero dice la tradición china que el Wei Qi es el Qi defensivo que tiene una gran gobernabilidad para estar en ese espacio, ¿sí? Entre la piel y el meridiano tendinomuscular. Ahí está el Wei Qi, esperando que defenderme de algún factor patógeno, que trate de ingresar al cuerpo. Ellos decían esto. O sea, es el Qi más superficial que nos permite a nosotros defendernos de factores patógenos. Que esto aplica dentro de la teoría clásica, tanto para el Shanhan Lun, para el Wenbing, ¿sí? O sea, la escuela del calor. Bien. ¿Qué es lo que pasa con esto? Miren el gráfico, yo puse un Y meridianos tendinomusculares y tengo un muñequito así volteado, ¿sí? O sea, está como bloqueado, como que el viento ocasionó un bloqueo inicialmente al movimiento del Wei Qi. Que eso es algo común, ¿sí? El calor no es que no pueda bloquear, el calor lo puede hacer, pero entre los factores que más bloquean el movimiento del Qi son 3. Como factores, uno es el viento, otro es la humedad, otro es el frío. Son los factores que comúnmente terminan bloqueando el movimiento del Qi en cualquier zona del cuerpo. Entonces, lo que terminamos haciendo es bloqueando el movimiento del Qi. Es así de sencillo. ¿Y específicamente cuál? El Wei Qi, ¿sí? Eso es lo que terminas haciendo. Entonces, vamos a tener en esta capa, en la capa Wei, por patrón de viento-calor, porque estamos hablando de viento con calor. Uno, el bloqueo del viento. Y eso es algo supremamente importante, porque miren ustedes, síntomas para determinar que mi paciente está en capa Wei. Fiebre, entendible, está tratando de entrar un factor patógeno que es calor, que es un factor patógeno muy yang, me eleva la energía yang, me ocasiona mucha fiebre, claro, lo voy a tener. Aversión al frío subrayado. Entonces, ¿por qué un paciente que está entrando calor tiene aversión al frío? Eso no tiene mucho sentido. Lo veíamos en el Shanhan Lun en la capa Taiyang. Sin la primera capa, el frío tiene mucho sentido que ocasione aversión al frío, pero no el ataque del viento-calor. Entonces, ¿por qué se debe esto? ¿Realmente es algo muy extraño? No, no lo es extraño, ¿sí? ¿Por qué voy a tener aversión al frío siendo calor lo que está tratando de entrar? Pues precisamente por el bloqueo que hace el viento. El viento lo que termina haciendo es bloqueando Qi. Y el Qi genera un movimiento. El Qi tiene una naturaleza muy yang, si ustedes ven las funciones que tiene el Qi de manera global, es calentar el cuerpo. Si yo bloqueo el movimiento que tiene el Qi, ¿sí? Si yo bloqueo ese movimiento, yo lo que voy a ocasionar es una sensación de frío más por el bloqueo que hace el Qi a través del cuerpo, ¿sí? O sea, el bloqueo del Qi hace, ¿sí?, por ende, entonces que no se empiece a mover el Qi adecuadamente y yo empiezo a sentir una sensación de frío. Pero el frío es por eso, no es por la presencia de ningún tipo, por la presencia del calor, porque no tendría sentido, ¿ven? Pero sí es importante. Dolor de cabeza. Claro, el dolor de cabeza puede ser por dos cosas. Uno, por la presencia del calor, es una posibilidad. Lo otro es por el mismo bloqueo del Qi. El bloqueo del Qi ocasiona dolor. Dolor en la orofaringe. Generalmente son pacientes que les dicen a ustedes, uy, yo paso alimentos y me duele mucho, ¿sí? Entonces ustedes ven esa garganta, la orofaringe roja, entonces uno dice, ahí hay calor. Muy representativo de esto. La presencia del sudor, interesante. El calor, a pesar de que el viento sea un factor que bloquea, puede haber sudor, claro, por supuesto, porque el calor es un factor patógeno que permite la apertura de poros, entonces permite que salga el sudor, es una buena posibilidad. Descarga nasal, ¿sí? Claro, lo vamos a ver. Una descarga nasal, pero, o sea, una congestión nasal que puede ser no tan abundante, no como el viento frío que bloquea, que no me deja respirar, porque hay mucho frío elevando toda la energía yin del cuerpo, ¿sí? Hablando de líquidos orgánicos, de mucosidades, sino en este caso es un calor que empieza a consumir la mucosidad que yo tengo en la fosa nasal. Entonces voy a tener descarga nasal amarilla, descarga nasal incluso purulenta la puedo tener, ¿de acuerdo? Amígdalas inflamadas muy del calor, dolor en el cuerpo de manera global por el mismo bloqueo del movimiento del Qi que hace el viento, ¿listo? Entonces eso es lo que vamos a ver. Lengua roja al frente, sí, digamos que en la primera parte, los que saben un poquito más de lengua, pues uno dice, ahí hay pulmón y hay corazón. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, si ustedes lo asocian un poquito más con la teoría de los 3 yaos, el primer yao, que es toda esta zona de acá, pulmón, que es la zona del corazón, pues uno dice, claro, tiene mucho sentido tener la lengua roja con la punta roja al frente.
Tiene mucho sentido. Además estamos hablando de la afectación a través de mucosas. De mucosas estoy hablando de lo que gobierna el pulmón. Entonces, tener lengua roja al frente, pues me está hablando pues precisamente de eso. Bien, poca saburra escasa, ¿sí? Blanca, poca. Lo normal es ver un poquito de saburra blanca normalmente en una lengua, pero acá vamos a ver disminución incluso de la saburra inicialmente. Pulsos que son flotantes y rápidos. Los pulsos flotantes indican que hay un factor patógeno en una capa externa. Eso es principalmente cuando ustedes tienen pulsos flotantes. Tiene mucho sentido. Incluso uno puede encontrar pulsos flotantes en el Shanghai-Lun en las primeras capas Yang, porque están atacando las capas más superficiales. El pulso flotante sencillamente nos está hablando de eso. Y lo otro son pulsos rápidos. El pulso rápido está dado por la presencia del calor, ¿sí? Entonces son pulsos rápidos porque el calor pues acelera todo. Entonces eso principalmente es lo que vamos a ver. Bien, hasta ahora estamos comenzando. Espero que se estén animando un poco acerca del Wenbing, que estemos entendiendo las generalidades del Wenbing porque tiene mucho sentido dentro de la parte de la infectología moderna. Es una teoría que nos gusta mucho a los médicos porque para nosotros tiene un poco más de acercamiento a lo que conocemos hoy dentro de la infectología clínica. Mi nombre es Camilo Andrés Pinzón. Un gusto tenerlos acá conmigo. Muchas gracias por su compañía y nos vemos en la próxima entrega. Que estén muy bien. Chao, chao.